Vale. Bueno, pues primero que nada, deciros que mañana a la noche aquí en España cambiamos la hora. Entonces, es lo que estábamos hablando y preguntando y tal. El viernes que viene no vamos a tener clase porque nosotros estaremos en Tenerife. El sábado se casa nuestro hijo, nuestro cuarto hijo, el único que nos queda soltero. Entonces estamos de fiesta. Ya el lunes nos vamos ya con mi esposa y otro de mis hijos y su esposa y mi nieto viajamos, los demás también. Y a lo largo de la semana estarán viajando también otros hermanos de la iglesia. Así que va a ser una fiesta allí en Tenerife el sábado 2 de noviembre, que es la boda al mediodía. Por esa razón, entonces, la semana que viene no habrá clase, pero sí nos reencontraremos a la siguiente, el segundo viernes eh, de, de noviembre. Aparte de eso, les decía que mañana sábado, en la madrugada del sábado, atrasamos aquí en España una hora el reloj, una hora, lo que nos permite dormir una hora más. Te vas a las 12 de la noche a la cama y tienes que volver el reloj a las 11 de la noche, y eso es algo que hacemos con mucha alegría. Luego, claro, en marzo, cuando hacemos al revés, perdemos una hora y ya nos fastidia un poco porque es una hora menos para dormir. Pero bueno, es lo que hay. Así que nos separa una hora menos de diferencia. Siempre es una hora menos. Entonces, si hoy tu reunión era a las 3:30, la semana que viene va a ser a las 4:30, ¿vale? Porque va a estar más cerca de la hora nuestra en España, que es las 9:30 de la noche. ¿Vale? Muy bien, pues me alegra mucho de que estéis tomando en serio estas pequeñas tareas, pero no por ser pequeñas dejan de ser interesantes y útiles para nuestra mente, nuestro corazón, para nuestra vida cristiana. Cuando acabemos la clase de hoy, vais a ver que en realidad no hay tarea que cubrir o que hacer, pero lo que os voy a recomendar es que me mandéis la foto de la página 18 y de la página 19 que habéis completado a lo largo de la lección que vamos a tomar hoy, ¿vale? Así que como no hay una tarea, aparte de seguir aprendiendo de memoria los libros del Antiguo Testamento y memorizar Filipenses capítulo 4, 6 al 7, hay una tarea sugerida para hacer que tiene que ver también con orar por todas las personas, y se nos sugiere hay una lista de familiares, amigos, hermanos en la fe, etcétera. No hay tarea para cubrir como tal. Entonces lo que os voy a pedir es eso, que cubráis el apunte que vamos a estar mirando hoy, página 18 y página 19, y entonces, incluso si no lo cubrís hoy, lo podéis cubrir otro día volviendo a rever en YouTube la clase, y una vez que lo hagáis, pues me hacéis una foto y lo enviáis, y eso os cuenta como la tarea del paso 7. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pedir al Señor su bendición y entramos de lleno a la clase de hoy. Amado Padre, queremos darte gracias por esta noche, esta tarde para algunos, la alegría del reencuentro, Señor, de estar unidos en un mismo sentir, con hambre de tu palabra, de tu persona, de vivir la vida cristiana conforme tú nos enseñas a través de tu palabra y de estas lecciones que versan en torno a lo que la palabra de Dios nos enseña. Háblanos al corazón, Señor, desafíanos, que podamos ser bendecidos al compartir este tema tan especial de la oración en la vida cristiana. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues voy a compartir entonces la pantalla y el sonido, así me podéis escuchar bien. Vamos a quitar aquí, porque se me ha puesto ahí arriba. Vale, muy bien.
A ver si se me porta bien el Zoom y no me hace rabiar esta noche. Hablando con Dios es el título, y nuestro querido personaje que hemos apellidado Cristiano está en una actitud de oración, con el rostro inclinado, los ojos cerrados y las manos entrelazadas. Quizás sea la actitud más corriente. No quiere decir que no podamos orar levantando las manos o incluso con los ojos abiertos, ¿eh? Simplemente la idea de cerrar los ojos es una costumbre que nos ayuda a concentrarnos, porque a veces los ojos abiertos hace que miremos a otras personas o miremos el entorno, lo que nos rodea, y perdamos la concentración en el Señor. Pero no hay en ningún lugar de la Biblia que diga que tenemos que orar con los ojos cerrados o con las manos cruzadas, ¿vale? Eso que quede claro desde el principio. Hablando con Dios, ¿qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. La verdad es que es una frase muy completa, una declaración de idea principal de esta clase, muy consistente. Es completamente sencilla, directa y clara, que no necesita mucha explicación. Pero tristemente, a pesar de que esto parece ser una cosa más fácil, a lo mejor en nuestra experiencia personal no lo es tanto, porque nos presentamos delante de Dios con un lenguaje rimbombante, diciendo intentando usar cierta terminología, y no nos damos cuenta que el Señor mira nuestro corazón y que no necesitamos aprender de memoria formas o frases hechas, que el Señor espera que nosotros presentemos nuestra súplica y nuestra oración en este sentido pleno y directo. Ahora, yo os voy a sugerir aquí que, si yo no sé cómo habéis hecho los apuntes, si tenéis, yo por ejemplo tengo la página y del otro lado la tengo en blanco. Entonces, si la tenéis en blanco, yo sugiero que toméis nota, porque os voy a compartir algunas cosas que no van a salir en la pantalla. La oración se levanta en la Escritura como el lugar en donde los seres humanos nos reunimos con Dios. Es el lugar, el momento, la ocasión donde estamos nosotros conscientes de que estamos con Él. Él está siempre con nosotros, pero nosotros no siempre estamos conscientes de su presencia. Cuando oramos, entendemos que sí, estamos en un momento de encuentro personal. La persona menos dotada, la menos capacitada, se puede convertir en una experta en oración, porque la oración solo requiere un intenso anhelo de pasar tiempo con Dios. ¿Vale? La oración es como cuando se habla un idioma diferente, ¿eh? Eh, Veis, si está en Italia, ella es venezolana, pero ya hasta tiene un dejo italiano, ¿no? Seguramente le costó al principio, pero ahora probablemente hasta le es más fácil hablar en italiano que tal vez en español. Ella está afirmando ahí, ¿no? Pues ¿por qué? Pues precisamente porque se le volvió algo común, debido al tiempo y los años que ha pasado compartiendo con gente italiana que hablaba en italiano. Y esto es un símbolo de lo que sucede en mi relación con Dios. Por lo tanto, yo no necesito, en este caso, aprender griego, aprender español, ni hebreo, ni necesito saberme todos los libros de la Biblia de memoria. No, no, no. Tengo que tener un corazón y una disposición de estar y de vivir y de encontrarme con el Señor para volverme un experto en oración. Y eso está al alcance de cualquiera. Yo
A mí me llama la atención porque hay personas que esperan que los pastores oremos por ellos, ¿no? Pastor, ore usted, como si mi oración fuera, no sé, más trascendente o que yo tuviera enchufe, ¿no? En el cielo o que Dios me fuera a escuchar más. Pero bíblicamente, claro, eso arranca un poco de los sacerdotes en el templo y tal, pero la Biblia en el Nuevo Testamento rompe con eso y nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ya podemos presentarnos en el nombre del Señor Jesucristo y no hace falta que nadie medie ni interceda por nosotros. Yo entiendo que encontramos consuelo. Yo muchas veces le he pedido a seres queridos, a mis padres o a otros pastores, a personas, apoyarme en oración, orar por mí, porque es una fuente de consuelo y de aliento saber que otros oran por nosotros. Pero despojémonos a veces de esa idea de que hay ciertas personas que tienen ese privilegio, diríamos, o una entrada especial ante el trono de la gracia, porque eso está al alcance de cualquiera. Orar es andar en la plena luz de Dios y decir sencillamente, sin trabas, soy humano y tú eres Dios. Cuando yo oro, estoy reconociendo mi debilidad y a Dios como Dios. Yo cuando oro reconozco mi pecaminosidad y mi completa necesidad ante el poder ilimitado, la santidad perfecta, la gracia soberana. El Salmo 39, verso 4 al 7 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días, término corto. La vida del hombre es como sombra, en vano se afana, amontona riquezas, no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y justamente la oración alienta, da fundamento, nos coloca en la posición correcta. Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Él es soberano. Por eso el Salmo 90 también dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, declaramos la dependencia de Dios. Algunos de nosotros ya la aprendimos y la recibimos de nuestros padres y la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Otros la habéis comenzado a vivir a lo largo de vuestra vida y la estáis transmitiendo a los que vienen detrás y a los que están a vuestro alrededor. Una declaración de dependencia. Orar no es la manera de establecer la presencia de Dios en nuestra vida, sino más bien la manera de responder a la presencia de Dios, que es un hecho, sea que lo sienta o no. ¿Vale? Yo no oro para que Dios esté conmigo, oro porque Dios está conmigo. Es decir, yo no oro para que Dios me revele o me comunique su presencia, Él ya vive en mí. Cuando yo oro, respondo a esa presencia. Claro, hay veces que no la sentimos. De hecho, hay momentos donde nos parece, ¿estará Dios conmigo? Tenemos emociones, vivimos con depresión, enfrentamos ansiedad, temor, desaliento, miedo, tristeza, y nos parece que Dios no nos escucha. Sin embargo, el Salmo 139 que dice, Señor, tú me has examinado, conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, conoces mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Y agrega, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él está siempre con nosotros. Dios está presente en mi vida y en todo lo que me rodea. Y la oración lo que me ofrece es la posibilidad de prestar atención y responder a esa presencia. ¿Vale? Así que por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13 que Dios nos ha prometido, no te desampararé ni te dejaré. Y dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Otra verdad en relación a la oración es que orar es un don de Dios. El contacto con Dios no es nuestro logro, es un don que nos viene de lo alto, como un meteorito, y que debe elevarse desde nosotros hacia el cielo como un cohete. Yo he estado viendo ayer en un documental de los Apolos y los fracasos cuando intentaban que aquellas naves subieran y explotaban en el aire y volvían a estrellarse, ¿no? Pero luego consiguieron hacerlo y el hombre llegó a la luna, ¿no? Bueno, orar es una especie de respuesta, ¿no? Nos elevamos hacia Dios que ha venido a tener un encuentro con nosotros. Así que antes de que la palabra de la oración salga a mis labios, mi mente debe creer en la buena voluntad de Dios para acercarse a mí, que lo vamos a leer ahora en Jeremías 33:3. Otra cosa interesante en este punto es que mis sentimientos de la presencia de Dios o de la ausencia de Dios no constituyen su presencia ni su ausencia. ¿Vale? Es decir, que yo sienta a Dios o lo deje de sentir no cambia la realidad de la promesa. Dios está, porque así lo ha prometido. Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si viéramos así la oración, con esta idea de la presencia de Dios, y que ella nos ofrece la posibilidad de prestar atención y responder a esa presencia, yo creo que esto nos animaría, sería una iniciativa para orar. Dice Proverbios 15, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y en el capítulo 8, verso 29 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos es su gozo. Vaya, cuando oramos, Dios se goza. ¿Quieres llevar alegría al corazón de Dios? Desarrolla una vida de oración. Y es lo que nos invita a hacer en Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y que él contestaría. Y hay muchos lugares en la Biblia donde encontramos esta promesa. El Salmo 145, verso 18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En Isaías 58:9, Dios promete, me invocarás y yo te oiré, clamarás y dirá él, heme aquí. Así que tenemos al Señor dando esa promesa que el Señor luego afirma en el Sermón del Monte. Y en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que Dios está listo para contestar nuestras oraciones. Ahora tenemos que pedir su ayuda. Con seguridad, Él puede ocuparse de nuestras necesidades sin que se lo pidamos. Pero cuando lo hacemos, reconocemos que solo Él es Dios y que no podemos lograr con nuestras fuerzas lo que Él puede conseguir. Por lo tanto, orar es un medio para expresar con franqueza lo que está en nuestro corazón, como si se lo dijésemos a un amigo que nos escucha con gran interés. Esta es la hermosa frase que tenemos aquí en nuestro manual. ¿Cómo promete responder Dios a la oración? Lo hemos leído en Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Esta profecía comienza con la voz de Dios. Afirma su identidad allí en Jeremías 33 como el creador y sustentador del mundo. Y sigue con esa invitación al profeta para que tenga una relación más íntima con Dios. Aquí se ve que el Dios de todo poder creativo es el mismo Dios de la relación personal, aunque tal vez
había aparecido como distante o ausente porque les había castigado, estaba castigando al pueblo de Israel, él siempre quiere una relación íntima con el profeta y también con el pueblo. Su palabra precisa es: clamad a mí, clamad y yo voy a responder. Y le decía a Jeremías: voy a darte comprensión y entendimiento de estas cosas que suceden, que estaban siendo dolorosas y que a veces incluso el propio Jeremías no alcanzaba a comprender. Por lo tanto, Dios le ofrece a Jeremías la oportunidad que sepa más de las cosas de Dios. Y la promesa es que Dios responderá cuando él clame. Le dice que quiere enseñarle más. Te voy a revelar cosas grandes e inescrutables, inaccesibles, que tú no conoces. Y entonces en nuestro manual nos hacen esta pregunta. ¿Habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? Y hay un sí o un no. Y obviamente que la respuesta es no, no. Nunca Dios está demasiado ocupado. Hermanos, pedir ayuda es la raíz de la oración. Vuelvo a repetir esto. Pedir ayuda es la raíz de la oración. El Padre Nuestro, por ejemplo, consiste en una serie de peticiones que expresan nuestra dependencia de Dios. Mateo 6, 9 al 13, por ejemplo, se centra primero en lo que Dios quiere de nosotros. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo, así también en la tierra. ¿Eh? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos. Es decir, queremos que su nombre sea santificado, su reino, su voluntad. Y Dios quiere que deseemos esas cosas, que centremos nuestras vidas en ellas. Cuando nuestros hijos van superando la dependencia de nosotros, ahora nuestro hijo se va a casar, ¿no? Y nosotros como padres nos sentimos realizados, felices, aunque ya él es una persona adulta, tiene 34 años y ya hace unos años que salió de casa para irse a vivir a otro pueblo donde tiene su trabajo y donde tiene su piso, pero ahora de alguna manera al casarse es como si se cierra ya un ciclo, ¿no? Se completa ese ciclo. Y de alguna manera nosotros estamos emocionados con eso, pero es algo saludable y normal. Ahora, con Dios la regla cambia. Es al revés. Nunca dejo atrás la dependencia de Dios. Y si yo comienzo a pensarlo, me engaño a mí mismo. La oración nos ayuda a captar una visión de nuestro verdadero estado. Somos dependientes de Él y Él nunca está demasiado ocupado como para decir: Walter, ahora no te puedo atender. A mí me pasa, hay personas que me escriben, me mandáis WhatsApp, me mandáis las tareas y yo no os contesto, a veces pasan todo un día y no puedo ni siquiera mirar el teléfono hasta que encuentro un momento para sentarme y comienzo a guardar todos los PDFs que me estáis mandando, las fotografías de vuestras tareas, las archivo en vuestra carpeta personal para tener un control de vuestras tareas, ¿no? Y claro, es que yo soy un ser humano como todos vosotros. Con Dios no pasa eso. Dios nunca me pone en lista de espera. Nunca me dice: todos nuestros empleados están ocupados. Y comienza a sonar una musiquita ahí que se repite y se repite y nos vuelve a decir: todos nuestros funcionarios están ocupados, ¿no? Esta llamada es gratuita, no se preocupe, porque hay otras que son que nos cobran encima, ¿no? Bueno, con Dios no pasa eso. Él está siempre atento y nuestra oración es escuchada. Hemos leído que la oración del justo es su gozo. Muy bien, la oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos
no entraran en tentación. Pues lo encontramos en Mateo 46, en el huerto de Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra velar, velad, se convierte en estad alertas, permaneced vigilantes. La razón para el cambio es la frase para que no entréis en tentación. Una persona puede estar completamente despierta físicamente y todavía sucumbir ante la tentación, pero si se mantiene espiritualmente despierta, si con corazón y mente está alerta o vigilante, va a vencer la tentación. La tentación para los discípulos era la de ser infieles a Jesús. Y ya sabemos que ellos, incluyendo definitivamente a Pedro, no permanecieron alertas, no hicieron una labor ferviente de la oración y acabaron sucumbiendo ante el miedo y la tentación y abandonaron a Jesús y huyeron pretendiendo salvarse a sí mismos, de lo cual luego todos se sintieron arrepentidos, sin duda alguna, ¿no? Ahora, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Mateo 6:5 nos dice que evitemos la hipocresía. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, para ser vistos de los hombres. Ya tienen su recompensa. Cuando ores, dice el Señor. Por lo tanto, da por supuesto que todos los discípulos de Cristo oran. Yo a veces escucho personas que me dicen, no, pastor, yo no oro porque no sé orar. Pues mira, la Biblia da por sentado que si eres un hijo de Dios, vas a tener una vida de oración. Porque como hemos dicho, no necesitas aprender nada, no necesitas una fraseología especial. Puedes hablar con Dios con las palabras que te salgan. Y en este sentido, más fácilmente debería encontrarse vivo un hombre que no respirase que a un cristiano que no ore, ¿vale? Es que no debería existir un cristiano que no tenga una vida de oración. Si falta la oración, falta la gracia. Ahora, los hipócritas eran culpables de dos grandes faltas cuando oraban: la vanagloria y la vana repetición. Y hermanos, cuando oramos, no debemos tener ni orgullo ni vanagloria en la oración, ni siquiera desear ser alabados por los hombres. ¿Cuál era la práctica de los hipócritas? En todos sus ejercicios de devoción, su intención primordial, ¿cuál era? Que los demás los observaran. Y se ponían a orar en las esquinas de las calles, en los lugares altos para que todos los pudieran ver. Y cuando parecían mirar hacia arriba en sus oraciones, con el ojo de su alma, estaban mirando hacia abajo y estaban esperando el aplauso de los que los observaban. Eso, dice el Señor, es hipocresía. Y en Mateo 6:7 agrega, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y así que algunas personas piensan que repetir las mismas palabras y una y otra vez como un encantamiento hará que Dios los oiga. No es erróneo acercarnos a Dios con la misma petición. A mí me gusta, yo tengo oraciones escritas, yo tengo en mi ordenador oraciones escritas, en mis Biblias tengo oraciones escritas y me gusta leerlas y muchas veces las oro casi de memoria, pero no porque quiero repetirlas como que son un encantamiento o una manera de convencer a Dios, sino porque son oraciones elaboradas que he podido en algún momento de mi vida formular para expresar una necesidad muy claramente y eso me ayuda a mí a volverlas a presentar delante del Señor. Lo que el Señor condena
son las repeticiones triviales que se elevan no con un corazón sincero. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras. ¿Cuál es en realidad la falta que aquí se reprueba? No es simplemente la repetición, que como he dicho, a veces es una muestra saludable de mi afán, de la angustia con la que oro, porque incluso Jesús mismo repitió las mismas oraciones en el huerto de Getsemaní. Dice que él repitió lo mismo 2 o 3 veces. El Señor se refiere a vanas repeticiones, a una repetición mecánica, a la oración de rodillo, como alguien ha llamado a las devociones, como el rosario, por ejemplo, y que se asemeja a las oraciones de rollos y cosas que en realidad incluso se utilizan en otras religiones, ante los ojos sin vida de una estatua como la de Buda, por ejemplo, en la palabrería sin sentido, sin medida, como una mera elocuencia prolija en la oración, pero en realidad lo que les encanta es oírse a sí mismos hablar. Y eso es una vana repetición. Ahora bien, ¿cómo debemos orar? Los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivo nos da el Salmo 106, versículo 1 para alabar a Dios? Pues este salmo nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo comienza con una nota muy positiva de alabanza y aleluya, y el propósito es reconocer públicamente que Dios es misericordioso. En efecto, este es el sentido temático del salmo, y este poema persigue un estilo y una finalidad que también está presente en el salmo anterior, en el Salmo 105. El salmista está afirmando públicamente las acciones misericordiosas y poderosas de Dios, y también las describe como dichosas, felices, bienaventuradas a las personas que son justas en la vida. Como dice el verso 3 de este salmo, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Aquí el poeta está reconociendo la gracia y el amor de Dios, que está íntimamente relacionada con las obras de justicia que se llevan a cabo en la vida del que ora, del que cree, del que alaba. Alabada al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Con qué actitud se debe pedir a Dios? Pues con acción de gracias. Y aquí el texto nos está diciendo, por nada os afanéis, os inquietéis. Y el verbo inquietarse aparece en otros pasajes con un significado incluso positivo, de estar preocupado por o de interesarse por. Incluso en esta misma epístola, Timoteo se preocupaba, dice Pablo en el capítulo 2, verso 20, sinceramente por el bienestar de los filipenses. Sin embargo, a menudo presenta la idea de un aspecto negativo de preocuparse excesivamente cuando estamos llenos de ansiedad, inquietos, intranquilos, agobiados, nerviosos, que ya hasta nos falta el aire. Esa ansiedad puede ser por la comida, por la bebida, por la ropa, por el día de mañana, por la vida, por cómo responder a las acusaciones, en fin, por muchas cosas. Problemas en el trabajo, problemas con los compañeros, un jefe que nos trata mal, que nos exige demasiado. Pero el remedio para la ansiedad y la preocupación se llama oración. Oración y más oración. Y Pablo dice, todo, toda plegaria, toda necesidad se debe presentar delante de Dios con toda
oración y ruego. Todas vuestras peticiones acompañadas con acción de gracias. Y nuestro apunte nos dice que al orar, dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a esta petición. Por eso el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que al dejar la carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarnos, esta paz tiene sus cimientos en la gracia y es merecida por Cristo para nosotros. No es una paz que yo me gano, es la paz de la que el Señor habló a los discípulos en Juan 14, cuando les dijo, paz a vosotros, y se puso en medio de ellos. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Juan 14:27 les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Pablo habla al principio y al final y a veces en medio del cuerpo de sus epístolas de este tipo de paz. Y a los filipenses, como casi siempre, la nombra inmediatamente después de la gracia en el saludo. Gracia y paz a vosotros. Va siempre junto, la gracia y la paz. La paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Vuelvo a repetir esta frase, hermanos. Anotadla. La paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. El Señor padeció el Calvario para que yo hoy disfrute de calma y de paz. Es la firme convicción de que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y nos dará con él todas las cosas. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz en el presente contexto aquí de Filipenses es el don divino que resulta de la gozosa meditación en las bendiciones de Dios, en esa magnanimidad que mostramos para con el prójimo y de la oración hecha con confianza en el Altísimo. Por lo tanto, volvemos allí a Filipenses 3 y nos encontramos con una expresión maravillosa. El Señor está cerca, les ha hablado allí porque se estaban teniendo conflictos a Evodia y Síntique, que arreglen las diferencias entre ellos, y entonces no estéis afanosos. Orad, sed agradecidos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Pues dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, qué palabras más alentadoras. Son muchas las veces que a lo largo de toda esta carta el escritor exhorta a los lectores, pero en este versículo él tiene una palabra especial para ellos y para nosotros. En esta ocasión, él no exhorta a los creyentes a rectificar su modo de vivir. Nos impulsa a ir a Dios en oración y a hacerlo con confianza. Acerquémonos al trono
de la gracia. La invitación a acercarnos implica que los lectores ya estaban haciendo esto. El escritor usa este mismo verbo en el capítulo 10, verso 22, cuando dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y repite la misma invitación con palabras algo diferentes en Hebreos 7, en el capítulo 10, verso 1, en el capítulo 11, verso 6, donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En Hebreos 12:12 12, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies. Y agrega en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. El verbo acercarse tiene una connotación religiosa porque era un verbo que se usaba y se refería a los sacerdotes que en su servicio religioso se acercaban a Dios con los sacrificios. Ahora, el sacrificio de Cristo ya está consumado y ya no hacen falta todos los otros sacrificios del Antiguo Testamento ni del templo. De hecho, el templo pronto iba a ser destruido y ahora el escritor nos exhorta a que nos acerquemos al trono de la gracia en oración, puesto que el único sacrificio que el creyente puede traer es un corazón quebrantado y contrito. Lo dice David en el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. El gran sumo sacerdote ya ha traído el sacrificio supremo, se ofreció a sí mismo sobre la cruz a favor de su pueblo. Ese sumo sacerdote misericordioso y fiel nos invita a nosotros, débiles pecadores, que sufrimos tentaciones, a acercarnos al trono de la gracia. ¿Por qué orar entonces? Porque Jesús lo hizo. Jesús, que aceptó las limitaciones del tiempo mientras vivía en este planeta, entendió mejor que nadie la vasta diferencia entre Dios y los seres humanos. Y valoró la oración lo suficiente como para dedicarle muchas horas a la oración. De hecho, mientras estaba en la tierra se hizo vulnerable como somos nosotros, fue rechazado como a veces nosotros somos rechazados y probado como nosotros somos probados. Y en cada ocasión su respuesta fue la oración. Qué hermoso, ¿no? Y aquí nos sugieren una discusión abierta. En su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener en Dios? Podemos meditar sobre esto, ¿no? ¿A qué se debe ese grado de confianza? ¿Es un invento nuestro? ¿Es una ocurrencia? ¿Estamos usando argumentos? No, estamos fundamentados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús dijo, aún no habéis pedido mucho, nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Por lo tanto, nuestro grado de confianza en Dios debe crecer y crecer y crecer, y aún más y más deberíamos clamar y esperar, porque el Señor espera que oremos sin cesar. Y la idea de 1 Tesalonicenses 5:17 es precisamente esa. Orad sin cesar, uno de los versículos más cortos de la Biblia. Claro, no podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, pero es posible asumir una actitud de oración todo el tiempo. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de mi dependencia de Dios, tomando en cuenta que Él está conmigo y que yo estoy determinado a obedecerle en todo. Entonces voy a encontrar que es natural orar con frecuencia, espontáneamente, oraciones cortas. Una actitud de oración
no debe sustituir al tiempo de oración dedicado a la oración en sí, pero debiera ser una consecuencia de ese momento, de ese tiempo, que le solemos llamar hora silenciosa o devocional, cuando nos levantamos en la mañana y dedicamos minutos para encontrarnos con el Señor. Si debe orar todo el tiempo, quiere decir eso, que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etcétera. Pues sí, es depender en todo y para todo del Señor. Orar sin cesar, así como lo hacía Él. De hecho, en Primera Tesalonicenses, Pablo dice que él oraba constantemente por, por los tesalonicenses. En el capítulo 1, verso 3, en el capítulo 2, en el capítulo 3, constantemente Pablo dice, oro siempre por vosotros. Ahora, Pablo no está diciendo que debemos orar noche y día, sino que debemos tener siempre una actitud orante, dependiendo en todo del Señor. Para ilustrar esto con un ejemplo que cualquiera persona puede entender bien, alguien cita el caso de una madre que tiene un hijo en un país lejano y frío y le está haciendo un jersey, un abrigo para que pueda abrigarse bien. Sin hablar y aún sin pensar directamente en el hijo, cada puntada del ganchillo es como un acto de amor hacia el hijo ausente. Del mismo modo, si mi intención en todo lo que hago está dirigida a la gloria de Dios, como el apóstol Pablo aconseja, toda mi vida va a ser una vida de constante oración. Muy bien, ya vamos encaminados hacia el final. ¿Qué debe incluir mi oración? Bueno, nuestra oración debe incluir confesión de pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. Tal vez lo primero es presentarnos delante del Señor y decir, Señor, sé que he pecado. A veces consciente y otras inconscientemente. Señor, gracias te doy por la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Y una vez que yo he hecho esa confesión, entonces paso a la adoración. Y adorar es alabar por lo que Él es, por lo que Él hace, es glorificar su nombre. En ese momento puedo ponerme una hermosa canción de alabanza en el móvil o en el instrumento que yo use en casa para escuchar música cristiana, himnos inspiradores que me alienten en mi comunión con el Señor. Luego peticiones. Y entonces traigo delante del Señor las necesidades personales y también la intercesión por otros. Orar no solo es ir como cuando voy al supermercado con una lista. Señor, tengo que comprar leche, mantequilla, pan, lechuga, mayonesa. No, no. A veces sí, Señor, necesito esto, esto, esto y esto, pero luego también, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice al pastor, bendice a mi hermano, mi hermana, bendice a esta familia, esta familia que está atravesando problemas económicos o situaciones de enfermedad. ¿Cuántas veces tenemos motivos de oración y intercedemos por las personas delante del Señor? Y luego acción de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Claro, tenemos que saber que Dios ha ido respondiendo a nuestro clamor. ¿Cómo yo no voy a tener una expresión de gratitud hacia este Dios que ha respondido a mi oración y esa respuesta me afirma para continuar pidiendo y seguir esperando en Él? Según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de Jesús. ¿Vale? El Señor lo enseña claramente en este capítulo. Juan capítulo 14, verso 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Cuando Jesús dice que debemos pedir lo que sea, debemos recordar que nuestra petición debe ser en su nombre. Es decir, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios.
Pedir en el nombre de Jesús es pedir por cosas santas, es pedir por cosas buenas. Yo no puedo pedir al Señor que bendiga una desobediencia. A veces vienen personas, chicas, chicos, y me dicen, pastor, ore porque me he puesto de novio con una chica que no es creyente. Ore para que se convierta. Lo siento, querido. ¿Cómo le voy a pedir al Señor que bendiga una desobediencia? Has empezado mal. Debiste orar por su salvación antes de entrar en una relación de noviazgo con ella y viceversa. A veces vienen padres, cuando hacíamos campamentos con los jóvenes, me acuerdo, venían padres y nos decían, ay, pastor, a ver si esta semana puede hacer algo con mi hijo. Y yo a veces pensaba, claro, nos piden a nosotros que una semana hagamos lo que ellos, como padres, no han sabido hacer durante toda una vida. Hermanos, todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Yo sé que a veces pueden haber hijos rebeldes y que puede haber situaciones que se pueden explicar y no siempre es fácil, ¿no? Yo en este momento no estoy haciendo un juicio de nadie, ni estoy pensando en nadie concretamente. Pero sí que si voy a pedir algo en nombre de Jesús, debo saber que esa petición estará respaldada por aquello que Jesús respalda. Y Jesús no va a respaldar que yo, porque tengo problemas financieros, me proponga robar el banco de la esquina. Es ridículo, ¿no? Si de, señor, mira, si yo asalto el banco, voy a tener 1 millón de pesetas de dinero y de euros y con eso voy a pagar todas mis deudas. Pues no, Dios eso no lo va a bendecir. Dios no va a conceder peticiones contrarias a su naturaleza o a su voluntad. Y no podemos usar su nombre como una fórmula mágica para satisfacer deseos egoístas. Si seguimos a Dios con sinceridad y procuramos hacer su voluntad, nuestras peticiones estarán en línea con lo que Él desea y a eso Él se compromete a conceder. Así que esas oraciones que se hacen en nombre de Cristo no son ni egoístas, buscan el interés del reino de Dios, proceden de la fe y están de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso decimos, no como nosotros queremos, Señor, sino como tú. Porque mi clamor, mi oración es para tu gloria. ¿Qué más aprendemos acerca de orar en los siguientes pasajes? Vamos a apurar un poquito. Salmo 66, 18 nos dice este hermoso salmo que debemos orar por santidad. Dice, si en mi corazón hubiera mirado yo a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso debemos confesar nuestro pecado. Pero si yo confieso y decido seguir haciendo el mal, Dios no me va a escuchar. La confesión requiere que escuchemos a Dios, dejemos de hacer lo que no le agrada, como confesó David su pecado. Líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias. Si nos negamos a arrepentirnos, si abrigamos y acariciamos ciertos pecados, se levanta un muro entre nosotros y Dios. Y entonces quizá no podamos confesar todos los pecados que cometimos, pero mi actitud debe ser de confesión y obediencia. ¿Vale? Como dice aquí, si yo hubiese mirado, acariciado la iniquidad, si yo hubiese amado el pecado y me hubiese permitido cometerlo, Dios no escucharía mi oración. Hay veces que pecamos casi sin querer, metemos la pata, hacemos cosas indebidas, pero lo hacemos casi por ignorancia, ¿no? Entonces, el Señor valora también eso. Debemos orar en santidad y con corazones limpios, con corazones limpios. Primera de Juan 5:14 nos dice que esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, debemos orar conforme a su voluntad con la confianza de recibir lo que pedimos. Y el énfasis aquí está en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Cuando como nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que quiere para nosotros. Y entonces armonizamos nuestras oraciones con su voluntad y estamos seguros de que Él nos escuchará. En Mateo 21-22 se nos habla de que tenemos que orar con fe. ¿eh? Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, esto no garantiza que podemos conseguir todo lo que queramos simplemente por pedírselo a Jesús. Dios no actúa como garante de pedidos que podrían herirnos o que violarían su propia naturaleza o su voluntad. La declaración de Jesús no es un cheque en blanco. No le voy a torcer el brazo al Señor porque tú dijiste todo lo que pidieres en oración creyendo lo voy a recibir, Señor. Yo he escuchado a personas que dicen, oye, tienes que pedirle un coche 0 kilómetro al Señor, le tienes que decir la marca que quieres que sea el coche, el color del coche y los caballos que quieres que tenga el motor. Yo no sé de dónde sacan semejante cosa, pero claro, esos gustos personales, yo no creo que el Señor aquí se esté comprometiendo a darme porque yo estoy entendiendo que Él está comprometido conmigo. Nuestra oración debe centrarse en la obra del reino de Dios. Cuando el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, significa que no me va a faltar nada de lo que Dios me quiera dar, no de lo que yo quiera tener, que es diferente. A veces yo quiero tener, como digo, un coche 0 kilómetro, unas buenas vacaciones, quiero tener dinero, quiero tener una casa, quiero tener un chalet, quiero tener una piscina, queremos tener tantas cosas, pero a eso Dios no se compromete. Mis peticiones van a estar supeditadas a la voluntad de Dios y entonces Dios gustosamente las va a contestar. La fe, si es sincera, estimulará la oración y la oración no será sincera si no brota de la fe, si brota del orgullo, de la ambición personal, si brota de mis anhelos personales, de mis raíces de amargura, de mi rencor contra otras personas. Dios no va a responder esa oración. ¿Vale? Ahora, la condición para recibir es orar creyendo. Y entonces Él contestará y no habrá frustración a esas expectativas de la fe. ¿Qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que nos anima a orar? Que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y parece que Pablo quiere usar todas las palabras posibles para comunicarnos lo inmenso del poder de Dios que se encuentra en Cristo. Y él ha terminado cada uno de los capítulos previos con alabanza a Dios por su gran victoria en Cristo. Y aquí nos dice que el poder de Cristo es tan grande que resucitó de los muertos y ascendió sobre todo. Y nos enseña que su poder es tan grande que ha reconciliado judíos, gentiles entre sí con Dios y ahora está construyendo un templo para la gloria eterna de Dios. Y en ese párrafo que consideramos, Pablo comparte la emocionante verdad de que este poder está sobre toda nuestra disposición. En otras palabras, el poder de Cristo como el amor de Cristo, más allá de la comprensión o medidas humanas. Y es precisamente a esta clase de poder que tú y yo tenemos que recurrir para caminar y para librar la batalla que nos ha de llevar a la victoria. La armadura del cristiano se oxidará, excepto que esté pulida
con el aceite de la oración. Y esta es una hermosa frase que me apareció en el año 2022 cuando di esta misma lección a otro grupo de hermanos y les dije apuntadla. Y hoy os lo vuelvo a decir. La armadura del cristiano se oxidará excepto que esté pulida con el aceite de la oración. Dios contesta sus oraciones. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero ¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene tres maneras de contestar. A veces dice sí, algunas veces por nuestro bien dice no, y otras veces dice espera. Y justamente la escuela de la espera es una de las que más difícil nos toca aprobar, ¿vale? Pero esto tenemos que saberlo. Dios algunas veces dirá sí a mi oración, otras veces va a decir no, porque no te conviene, aunque tú lo estás pidiendo creyendo que ha de ser bueno para ti, no lo va a hacer, y otras veces, mira, no es el momento, ya llegará el tiempo oportuno. Los falsos o verdaderos. ¿Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? No, absolutamente no. No necesitamos ni estar de rodillas ni estar en una iglesia, aunque ambas cosas se pueden dar y serían buenas si las hiciésemos, incluso en nuestra casa, pero no es imprescindible. ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? Claro que sí, verdadero. ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? No, no es suficiente. Esa oracioncita apurada porque tengo que salir corriendo o porque quiero comer y tengo mucho hambre o porque me quiero dormir pronto, pues no es suficiente. Tenemos que desarrollar una vida de oración. Debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en esa triste, insalubre condición. Aquí tenéis la lista de libros para memorizar para la próxima semana, la tarea para hacer orando por familiares, amigos, hermanos, siervos de Dios, gobernantes, personas que te han hecho daño, personas que quieres ganar para Cristo y tus propias metas, y el texto de memorizar esta semana que es Filipenses 4, 6 al 7. Así que de esta manera hemos concluido con nuestra clase, nos hemos pasado casi 10 minutos, pero entiendo que era un tema que valía la pena dedicarle un poquitín más. ¿Hay alguna pregunta en relación al tema? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara o algún pensamiento que creáis que puede ser de bendición para otros? Sí, pastor, yo una pequeña pregunta, por favor. Dímelo. ¿Qué fue lo que usted dijo al principio para la tarea? Que yo no pude catar todo, por Que la favor. tarea que quiero es que le hagáis una foto a la página 18 y a la página 19 y me la enviéis de la lección completa que habéis completado todos los blancos, porque no hay una tarea concreta para contestar, ni preguntas para hacer, ni nada. Simplemente que quiero saber que habéis cubierto la lección. Por lo tanto, si no la cubristeis durante este tiempo que estuvimos viendo frase por frase, podéis verla mañana cuando la ponga en YouTube y la cubrís y luego me la enviáis. Esa es la tarea de esta semana. Ok, gracias. Diana, abre. Hola, pastor, buenas noches. Entré un poco tardecito, pero alcancé. Eh, si me puede repetir, por favor, la armadura del cristiano se oxidará, excepto que esté pulida. Con el aceite de la oración. ¿Mm? Pulida con el aceite de la oración. Ok, Muy bien. muchas gracias. Todo, Daisy, ¿querías todo. preguntar algo o simplemente hiciste un gesto con la mano? Simplemente Ah, estoy yo. Muchas gracias. vale. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nuria levantó la mano. Ah, Pastor, buenas tardes. Bueno, en Costa Rica para todos. A mí me gustaría que
que me quedara bien claro lo de vanas repeticiones. Por ejemplo, los cristianos hacemos repeticiones, por ejemplo, oraciones que están en Gálatas, en Efesios, donde, por ejemplo, el Señor dice, que el Señor abra el entendimiento, que el Señor, Ya. y esas no son vanas peticiones porque No, no, no. estamos declarando la palabra de Dios, ¿verdad? Exacto, claro. Las vanas peticiones, bueno, usted me aclara, usted es el maestro, son aquellas repeticiones que se hacen como cuando nosotros pertenecíamos a una, ¿verdad? Claro, Eh, claro. Es cuando, por ejemplo, bajo la Iglesia Católica, para ser claros, te decían, si has pecado, para que Dios te perdone, tienes que repetir 5 veces o 10 veces el Padre Nuestro o el Ave María. A eso nos referimos. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Repetir 5 o 10 veces una oración escrita, por más hermosa que sea, es una vana repetición, porque eso no va a convencer a Dios ni hace nada. Lo que Dios busca es un espíritu contristado, ¿no? Y una confesión de arrepentimiento. Yo la perdí a Nuria, no sé si se descolgó porque ya no la veo. sí, aquí Sí. estoy, Ah, pastor. estás ahí. Ah, se cambió de Sí, lugar ahí ya, ahora te veo. Esa es vana repetición, es decir, hacer cosas por repetirlas como un loro, pero yo repito muchas veces el Padre Nuestro. A mí es una de mis oraciones preferidas. Es más, tengo un anillo que no lo estoy usando estos últimos tiempos, pero este anillo tiene el Padre Nuestro escrito. Y muchas veces me lo pongo en la semana y me lo llevo y me lo toco y lo repito porque me recuerda, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es una oración hermosa, yo la repito muchas veces, pero no la repito 3, 4, 5, 7 veces o 10 veces para que Dios me bendiga o para que me perdone los pecados o para lo que sea. Es, yo incluso, ya lo dije, tengo otras oraciones escritas que he ido elaborando a lo largo de los años y que me gusta leer y releer cada día. Tengo unas para el lunes, otras para el martes, otras para el miércoles, otras para el jueves, y yo toda la semana las vuelvo a leer y me hacen bien, pero las leo y las oro porque tienen unas expresiones de mis necesidades espirituales. Y yo se las vuelvo a decir al Señor, pero las leo y las oro como si fuese la primera vez que las estoy leyendo. Entonces, eso no es una vana repetición. La vana repetición es a eso a lo que nos hemos referido, Nuria. ¿Vale? muchas gracias por la aclaración, me quedó muy claro. Muy bien. Muy bien. Pues estamos terminando Pastor Walter, entonces. quiero Mirvia, quiero un comentario. dime. Vea, en cuanto de la oración este, específica, porque alguien dijo que yo escuché, pues, que tenemos que hacer oraciones específicas en cuanto a las cosas que uno pide, así como usted dijo que quiere un carro 0 kilómetros con esto y esto, así que eso, que tenemos que hacer oraciones específicas porque Ana hizo su oración específica. Él se basaba en el relato de Ana, que pidió un hijo varón. ¿Ven? Entonces, dice el hermano, es un hermano, que tenemos que Ya, orar así, con oraciones específicas, porque Dios le gusta que le especifiquen las oraciones. ¿Qué usted me dice de eso? claro. Lo que pasa es que tenemos que entender la oración de Ana en el contexto cultural al que ella pertenecía. Es decir, no tener un hijo en el contexto de Israel era una ignominia. Para una mujer era una frustración. La mujer se realizaba dándole hijos a su marido. Y sobre todo si eran hijos varones, todavía más, ¿no? Y ella estaba en el contexto de estar abochornada por la otra mujer de su marido. ¿Eh? Y a pesar de que ella era la amada, su marido le decía: "Ay, no te soy yo mejor que 10 hijos", le decía todavía su marido.
porque la amaba de una manera especial y le daba una porción especial, pero ella no estaba satisfecha porque eso no llenaba su vida. Entonces, claro, ella oró una oración específica y que dijo, Señor, quiero un hijo y quiero un hijo varón. Y si me lo das, te lo voy a dedicar. Ahora, eso no significa que yo tenga que decirle al Señor, por un capricho como quiero tener un coche 0 kilómetro, que le tenga que pedir un Ford de tal modelo, de color azul, de color gris o de color negro. Eso no. Entonces, claro, yo hay cosas específicas que le pido al Señor. Yo le pido al Señor, de hecho lo hacemos cada miércoles. Le pedimos, Señor, sana a Salma, ¿no? Es una niña que tiene un problema específico con una enfermedad de piel terrible y que sufre con los compañeros que le dicen que da asco porque de ella tienen que ponerle una crema en sus manitos y tiene como escamas y la piel se le cae con todo el tiempo y los otros niños son muy crueles. ¿Y nosotros qué pedimos? Señor, sánala. Y le pedimos específicamente eso al Señor. Ahora, el Señor hasta hoy no la ha querido sanar, ha tenido tiempos mejores, tiene tiempos peores y seguimos clamando por ella. Pero Dios no está obligado a responder tampoco esa oración. Hay otros enfermos, ¿no? Hay veces que le pedimos específicamente, Señor, que se salven las almas. Y está bien que le pidamos por salvación de almas, pero ¿qué nos enseñan aquí? Hoy nos mandan una lista que oremos por familiares, por amigos, por hermanos en la fe. Entonces, oramos específicamente, Señor, yo te ruego por fulanito de tal que tiene este problema, que necesita trabajo. Te pido, Señor, específicamente que fulanito de tal o mi hermano o mi esposa enfrente a esta situación, Señor, que tú obres. Y ahí somos específicos. Y claro, a veces yo creo que podemos caer en el error de orar por tantas cosas en general que luego no sabemos si el Señor nos ha respondido la oración, porque hemos orado tan generalmente que luego las bendiciones son generales y no tenemos ninguna cosa concreta por la cual dar gracias y decir, sí, estuve orando por esto tanto tiempo y el Señor me respondió. ¿Vale? Pero claro, en ese sentido sí, hay que tener equilibrio. Hay cosas por las que tenemos que ser específicos, hay otras cosas por las que tenemos que hacer oraciones generales. Yo oro por la iglesia Revive y le pido al Señor que bendiga la iglesia, que se mantenga ferviente espiritualmente, y es una oración específica y general a su vez, ¿no? Entonces, pero a veces también le pido específicamente por algún hermano que se está descarriando, por algún matrimonio que está teniendo problemas y oramos específicamente por esos problemas, ¿vale? Entonces necesitamos ese equilibrio. A Dios le podemos pedir cosas concretas y específicas y hay otras que tienen que ser abiertas y generales, ¿vale? Bueno, hermanos, Gracias, pastor. nada, Mirvia, espero haberme explicado bien, ¿vale? Bueno, pues Aunque nos no escuché vamos. la parte, porque se cortó y se fue la señal, pero ya volvió y bueno, escuché esto último que usted dijo, pero estoy clara en eso, estoy clara. Vale, bueno, yo estas preguntas, como son interesantes, las voy a dejar, a veces las corto para que no queden editadas, pero en este caso creo que son interesantes que la gente las pueda escuchar, entonces van a quedar para que luego lo puedas escuchar otra vez en YouTube. ¿Vale? Muy Vale. bien, Gracias. nos vamos a despedir entonces ya con oración. Si alguien tiene algo que contar o preguntar, también me puede mandar un WhatsApp que con todo gusto intentaré responder. Le voy a pedir a Eli, por favor, que abra su micrófono y nos despida con oración. Señor, muchas gracias por esta noche, por este estudio. Gracias, Señor, por este medio tan bueno, tan hermoso, tan fácil, tan cercano que nos has dejado, que es la oración. Señor, ayúdanos a valorarla, a aprovecharla, a comunicarnos contigo, a hablar contigo, a tener confianza, libertad, como dice tu palabra, entrada libre por un camino nuevo y vivo. Señor, te pedimos que tú nos bendigas para que sepamos orar como conviene, para que
sepamos pedir como conforme a tu voluntad, y no a nuestros caprichos, ni nuestro orgullo, o nuestros egoísmos, nuestros enfados. Señor, ayúdanos a ser transparentes contigo y a pedir de acuerdo a tu voluntad y así nos irá bien. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí. Bendice nuestras familias, Señor, nuestra vida, nuestras iglesias. Que tú nos ayudes a dar siempre testimonio de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, podéis abrir vuestros micros para despediros. Recordad que el viernes que Buen viene viaje. tenéis descanso. Aparte, el 1 es festivo también. Así que dentro de 15 días nos reencontramos en esta clase Buen de viaje, nosotros de que la el Señor les Bendición, bendiga. pastor, y Viaje, felicidades. que disfruten de